tal? ¿Cómo están, queridos amigos, queridos hermanos? Nos encontramos ya en estos momentos para iniciar el repaso de la lección de la misión Centro-Oeste del Perú. Que les damos la bienvenida y en esta ocasión nos encontramos con nuestro amigo Rómulo. Amigo, ¿qué tal? Bienvenido a este Consejo de Maestros. ¿Cómo te encuentras, amigo? Yo muy bien y contento de participar de esta experiencia de estar frente a cámaras, porque generalmente paro allí detrás de cámaras como parte del equipo, pero en esta oportunidad tengo el privilegio de compartir, de participar en el repaso de esta lección que es del todo muy especial, no solamente para nosotros como iglesia, sino que involucra a todo ser humano en la tierra. Así es, esta semana, más que toda esta lección, nos ha enfocado en ver dos grupos de personas, ¿no? Y cuáles van a ser las recompensas, porque nos habla de un juicio, ¿cierto? Así es. ¿No? Nos habla de un juicio. Y tal vez alguien que está escuchando se preguntará, ¿cómo es que es un juicio? Tal vez nunca has participado en un juicio, tal vez te preguntarás, ¿quiénes participan en un juicio? ¿Quiénes te acusan? Todos esos detalles, en esta semana nosotros lo hemos estudiado. Y justamente este es un juicio muy diferente, porque el juez es totalmente imparcial. Nosotros hemos estudiado esta semana. No es como un juez que nosotros tenemos hoy en día en el sistema de justicia, que, bueno, no queremos hablar más allá en cuanto a ello de la justicia terrenal, porque nosotros sabemos cómo es la justicia terrenal. Entonces, este juez es un juez totalmente imparcial. Y la Biblia nos muestra cómo ha sido este juicio, ¿no? Y este juicio final nos presenta en 3 etapas. Sí, Gerson, mira, cabe recalcar que este juicio no es un evento que se va a llevar a cabo en un determinado momento, al final de la historia, sino que este es en sí, por eso el título dice, el proceso del juicio. Ya nos está hablando de que este juicio final va a tener un proceso inicial, una parte inicial donde comienza y va a tener diversas partes, que está dividido básicamente en 3 fases, ¿no? Por eso se dice que el juicio no es un evento, sino un proceso que conlleva una fase investigativa, va a tener una fase donde se va a vindicar, en este caso, a quienes se va a vindicar, y va a tener una final fase que ya se ejecuta y a quienes se le va a dar esa ejecución, ¿no? Y cabe recalcar que, como tú mencionaste, Gerson, en este proceso de juicio se va a llevar a cabo 2 recompensas, Dios va a dar 2 recompensas. Daniel 12 nos define que va a haber 2 grupos de personas que van a recibir 2 recompensas. Uno es la vida eterna y el otro grupo va a recibir la destrucción perpetua, ¿no? La destrucción final. Y esto se va a dar en 2 resurrecciones paulatinamente distintas una de la otra, ¿no? Así es, justamente hablando de las resurrecciones de la primera y de la segunda, en la primera resurrección, por ejemplo, ahí muchos se estarán preguntando, ¿quiénes estarán en la primera resurrección? ¿No? ¿Quiénes estarán? Tal vez ahí se preguntará, si es que yo muero, ¿resucitaré en la primera o en la segunda? Tal vez es por orden de llegada. Yo sé que muchos están preguntando ahí, ¿no? Tal vez allí podemos aclarar un poco más en cuanto a ello, más que todo en cuanto a los creyentes, a nosotros los que somos hijos de Dios, a los que estamos constantemente estudiando la palabra de Dios, a los que estamos asistiendo fielmente a la iglesia, a los que estamos realizando tal vez estudios bíblicos, los que estamos dando, porque todo eso es un proceso del ser cristiano, ¿no? Entonces, nosotros creo, y en la Biblia también lo menciona, y la lección lo aclara en esta semana, que todos ellos van a resucitar, si en caso murieren, ¿no? Van a resucitar en la primera, ¿no? Tal vez antes de seguir continuando hay que recalcar algo importante de este juicio final que tiene 3 fases, ¿no? Hay que tener en cuenta 3 cositas muy importantes que nos dice la Biblia. En Isaías 55:1 y en Efesios 2:8 al 10 nos dice que nosotros
todo ser humano es salvo por gracia en Jesucristo. Y ese es un primer detalle a tomar en cuenta, ¿no? El segundo detalle que hay que tomar en cuenta es que nosotros, así como somos salvos por gracia, somos justificados por la fe. Génesis 15:6 y Romanos 5:1, por ejemplo, nos habla acerca de eso. Y que finalmente nosotros seremos juzgados por las obras. Ese es un punto muy importante, un tercer punto muy importante, porque hoy en día, Gerson, hay muchas personas que piensan que la Biblia está dividida en dos grandes etapas. Si bien es cierto el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, muchos sabemos que está subdividido la Biblia en estos dos grandes grupos, ¿no? Pero hay algunas personas que, aunque son sinceras en su forma de dar a conocer de esta forma la Biblia, pero tal vez puede que les hayan enseñado de otra manera o se les haya escapado detalles que tal vez hoy en día puedan tomar en cuenta, ¿no? Primeramente es que yo personalmente he visto que desde Génesis hasta el Apocalipsis no encuentro ninguna afirmación directa que la Biblia me diga que yo soy salvo por obras, sino salvo solamente por la fe en Cristo Jesús. ¿Por qué digo esto? Porque hay cristianos, y con toda la sinceridad del mundo lo digo, que piensan que en el Antiguo Testamento la salvación se daba por obras, cosa que no es así, sino que más bien incluso en ese tercer punto aquí menciona de que más bien las obras van a servir de evidencia ante el juicio, tanto a los que van a ser a los justos como a los impíos, ¿no? Son las obras las que van a definir más bien los elementos en el juicio y no nuestra salvación. Exactamente, ¿no? Justamente ahí, esas tres, vamos a decirlo, partes, ¿no? Esas tres partes para que uno pueda ser salvo, son muy importantes, ¿no? Porque tú no necesitas hacer nada o, digamos, pagar nada para que seas salvo. Así es totalmente gratuito. La gracia por eso es por gracia. Por gracia. Dios nos las dio gratis. Gracia viene de gratis, no te cuesta nada. Así Ahora, es. para que tú puedas acceder a ese regalo gratis que Dios te da, tienes que justificarlo. ¿Por qué? Por la fe. Ser justificado por la fe. fe en Cristo. Así es. Entonces, cuando tú ya aceptas a Cristo, estás aceptando por fe, porque tú no lo has visto en persona. Porque tú, querido amigo, querido hermano, no lo has visto en persona a Dios. Entonces tú estás aceptando esa salvación, ese regalo por fe. Y las obras es por las que vas a ser juzgado. Eso sí, no es que yo me porto bien para ser salvo, sino que yo me porto bien o hago las cosas bien como resultado del amor hacia Cristo, ¿no? Eso deberíamos nosotros enfatizar, ¿no? No es que yo me porto bien, hago buenas obras, hago caridad, ayudo por aquí, ayudo por allá para ser salvo. No, eso es consecuencia del resultado del amor hacia Cristo. Hay que ver que hay dos tipos de obras, por así decirlo, ¿no? Las buenas obras, que no son más que el resultado de que uno ya aceptó la salvación en Cristo Jesús. Cuando uno recibe la salvación por gracia, lo que tú vas a hacer por Cristo, no lo vas a hacer para obtener la salvación, sino que eso de manera tan natural, tan espontánea como el respirar, va a aflorar en ti. Y no es porque tú hagas esas buenas obras. La Biblia nos dice que es el Señor mediante su Santo Espíritu que produce buenas obras en nuestras vidas, ¿no? Así es, así es. Vamos nosotros avanzando con nuestro estudio y justamente ya vamos a entrar aquí netamente a las tres etapas en cuanto al final, ¿no? Al comienzo tú mencionaste que había una etapa del juicio del preadvenimiento, ¿no? Que se refiere antes de la segunda venida de Jesús, también un juicio durante el milenio, o un juicio milenario, ¿no? Y por último ya es el juicio ejecutivo o el juicio final, que también se podría mencionar, ¿no? Vamos comenzando primero en cuanto al juicio del advenimiento, ¿no?
se podría decir, ¿desde cuándo inicia el juicio del advenimiento? Muchos se preguntarán. Bueno, no está tal vez bien directamente al tema, pero el juicio preavenimiento inicia básicamente con el final del cumplimiento de una profecía que es considerada la profecía más larga en la Biblia, ¿no? Que por los datos que tenemos en el libro de Daniel, comienza desde los tiempos de Daniel, en los tiempos del rey Artajerjes, para ser más preciso, y de allí, con los datos contables que nos dan, todo apunta que este juicio inicia en el año 1844. Desde ese entonces, desde allí inicia el juicio preavenimiento y esta etapa dura hasta momentos antes de la segunda venida de Cristo, considerado como el fin del tiempo de gracia, que en este caso no sabemos cuándo va a ser. Cabe recalcar que después de 1844 por las profecías en relación al tiempo, es considerada como una de las últimas profecías de tiempo, y de allí en adelante las siguientes profecías ya no están subordinadas al tiempo, ¿no? Es decir, si tuviéramos que hablar de cuándo va a venir el Señor, obviamente la Biblia no nos da datos que nos pueda resaltar cuándo va a venir exactamente Cristo. Lo mismo sucede con el fin del tiempo de gracia, que va a suceder antes de la segunda venida de Cristo. Por eso es importante que en este juicio preavenimiento es vital tomar en cuenta, porque es en este juicio que va a terminar antes de que Cristo vuelva, es donde Jesús ya está viendo los casos de muchas personas, de todos en sí, desde aquellos que ya están descansando, e incluso nosotros en algún momento, quién sabe si de repente mi caso ya esté siendo avalado, tu caso también ya esté siendo avalado, Gerson, pero es una etapa importante. ¿Por qué? Porque en esta fase del juicio, Cristo va a definir finalmente quién será salvo y quién no. Exactamente, ¿no? Y yo creo que todos los que están allí también a través de la pantalla se estarán preguntando, ¿cómo yo puedo saber si ya estoy iniciando o si, digamos en este caso, toda mi vida está siendo ya juzgada, ¿no? Y la respuesta es la siguiente: no lo sabemos. Como lo mencionó Rómulo, ¿no? Nosotros no sabemos en qué momento nuestro caso llega ante el juez. No lo sabemos. Pero lo que sí podemos asegurar, amigo, es que tu caso, digamos, todas las acciones, toda la información que normalmente se presenta en un caso, todo eso finaliza cuando uno muere. Así es. Cuando uno muere, prácticamente ya no hay cómo tú puedas alegar, en este caso, ¿no? Hablando ya en unos términos, digamos, jurídicos, ¿no? No hay cómo puedas alegar, no hay cómo puedas ya, no sé qué términos más se utilizan en cuanto a legales, pero ya no hay forma de cómo tú puedas defender. Ya no hay vuelta para atrás. Ya no hay vuelta para atrás. Entonces, ¿qué es lo que nos queda? Solamente nos queda que cada día nosotros estemos a cuentas con Dios. Hay algo muy importante que tomar en cuenta en este juicio preavenimiento. Si bien es cierto, aquí se va a definir quién ha de ser, quién finalmente será salvo y quién no, es importante notar que aquí Cristo se presenta en este periodo como nuestro abogado intercesor. Es decir, Él aboga por nosotros. O sea, tenemos la garantía de que es verdad que nosotros, los que hemos aceptado a Cristo como nuestro Salvador, tenemos el proceso conocido como el proceso de la santificación, donde la vida cristiana es una vida que no todo va a ser, como se dice, perfecto desde el punto de vista humano, en que no vas a cometer errores, ¿no? Dios no quiere que cometamos errores, que tengamos una vida ejemplar en todo sentido. Pero el apóstol Juan incluso menciona de que el deseo del Señor es que en lo posible no pequemos. Pero si por alguna razón tuviéramos alguna caída, Él nos dice que abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo. Y en Timoteo también nos dice que Él se presenta como el único intercesor, el único abogado intercesor entre nosotros y Dios.
O sea, tenemos esa garantía de que en el proceso, en la primera etapa del juicio final, el juicio investigador, Cristo es nuestro abogado. ¿Por qué les digo que eso es muy importante? Porque cuando finalice este juicio, Cristo va a dejar su papel de abogado, su función de abogado, y cuando Él ya está previo a retornar, cambiará sus funciones y vendrá ya como rey. Y allí, mi querido amigo, Él ya no va a ser abogado, Él va a venir como juez. Exactamente, ¿no? Justamente eso ya prácticamente estamos llegando a la parte en donde es la segunda venida de Jesús. Así ¿no? es. Y justamente el texto que tú habías mencionado en Juan 14 del 1 al 3 lo detalla bien claro, ¿no? Dice, no se turbe vuestro corazón, ¿no? Creéis en Dios, creed también en mí, ¿no? Y aquí hay algo interesante que menciona, ¿no? Dice, en la casa de mi Padre hay muchas moradas. Si así no fuere, voy pues a preparar un lugar para vosotros. Y justamente en la lección en esta semana nos dice de que no es que Jesús ahorita se encuentre allí como un obrero, ¿no? Construyendo, poniendo ladrillo tras ladrillo, Las ¿no? casas ya están hechas, ya están listas. Dios solamente con decir que se haga una casa, listo. Él está esperando a ver en nuestros casos quién va a ocuparlas. Exacto, más que todo a eso se refería, ¿no? Justamente a ese punto. Y cuando ya venga Jesús por segunda vez, ya no hay salvación para nadie más. Los que fueron justos, pues recibirán esa recompensa que nosotros hemos hablado desde el comienzo, ¿no? Y esa recompensa será la vida eterna. Así es. Y ya entrando a esta segunda parte, el segundo periodo del proceso del juicio, que se habla el juicio durante el milenio. Cabe recalcar que el milenio es un periodo básicamente de 1000 años, por eso se le llama milenio. Viene desde la segunda venida de Cristo, dura todo un periodo de 1000 años, en el que cuando Cristo vuelva va a acontecer algo increíble, ¿no? Para el ser humano, pero que es un hecho real, es una promesa que se convertirá en realidad. La resurrección de los justos, ¿no? Allí se dará la primera recompensa, en este caso, a los que participarán en la primera resurrección. Y cabe recalcar, Gerson, que en este grupo no solamente van a estar los que hoy en día descansan en el Señor, sino que a ellos se les va a unir a aquellas personas que hasta en el momento de la segunda venida no han sufrido o no han conocido la experiencia de la muerte física que de una u otra manera tú y yo estamos condenados, ¿no? Y Dios quiera que, bueno, no es el plan de Dios que nadie muera, ¿no? Pero si por alguna razón, supongamos, mi persona, tu persona, todavía no viene Cristo, bajamos al descanso, lo importante es que bajemos en Él, creyendo en Él y habiendo estado a cuentas con Él. Y eso implica también estar a cuentas con nuestro prójimo. De modo que cuando Él vuelva, si Dios lo quiere, mejor dicho, si nosotros realmente vivimos con Él y bajamos preparados de esa manera, estaremos en la primera resurrección. Pero si por alguna razón el Señor lo permite y pasamos la última prueba y tenemos el privilegio de verlo venir, Así es. estando con vida, será también una experiencia maravillosa. Mi querido amigo, sin importar, acá hay algo importante, sin importar que llegue el momento en el cual el Señor todavía no viene y tienes que bajar al descanso, no tengas miedo de ello, porque mientras tú estás en el Señor, vas a descansar en Él. Lo próximo que está por venir es simplemente un abrir de ojos y verás a tu Señor llamándote a las mansiones celestiales. Y lo más maravilloso, que despertarás diferente, con un cuerpo transformado. Es decir, si por ejemplo alguien de nuestros parientes ha bajado con alguna enfermedad terminal y éste ha muerto en Cristo, resucitará sin los rasgos de la enfermedad que lo bajó al descanso. Pero hay algo también muy interesante, ¿no? Que el juicio en este proceso durante el milenio se dice de que los redimidos estarán en el cielo durante ese periodo de 1000 años. Hay algo acá que me llama la atención.
Muchas veces cuando se habla del cielo, se habla de que ese será el lugar eterno. No, la Biblia nos dice que allí vamos a estar, o mejor dicho, los redimidos van a estar allí. Como unas cortas vacaciones. Como unas, bueno, no tan cortas, son 1000 años, imagínate, No, o sea, literalmente claro, hablando. 1000 años, comparándolo con la eternidad, son unas cortas Son vacaciones. unas cortas vacaciones, es considerado también un milenio sabático, ¿no? Se podría decir también. Por así decirlo, ¿no? Un reposo tremendo en el cual los justos tendrán el privilegio de participar en el juicio de aquellos que van a participar en la segunda resurrección, es decir, los que van a recibir la recompensa de la destrucción eterna. Dicho sea de paso, en el cielo solamente vamos a estar 1000 años. ¿Y después qué pasará? Allí viene, pero antes de pasar a la última fase, el juicio durante el milenio también tiene algo importante que mostrarnos. ¿En qué sentido los justos van a participar en el juicio a los perdidos? Claro, mira, justamente en ese punto dirás, digamos, llegamos al cielo, ¿no? Ujú. Y Dios nos dice que vamos a participar en los juicios, ¿no? Es cierto que vamos a participar, pero no es que tú vas a tener la potestad de decir, tú estás salvo, tú te puedes salvar, tú no, sino que vamos solamente a corroborar o a verificar que todos los juicios que Dios ha hecho en esta tierra han sido totalmente imparciales y correctos, ¿no? Tal vez tú te preguntarás, y cuando llegues al cielo y veas a una persona que aparentemente tú pensabas que no iba a ser salvo, ¿no? Y tú te preguntas, pero ¿por qué no? Si para mí esa persona no iba a ser salva. No y merecía. la persona, claro, no merecía la salvación, pero la persona que tal vez merecía, no lo ves, ¿no? Entonces, allí en el cielo es donde tú vas a ver y vas a disipar todas esas dudas, ¿no? Van a No haber habrán- sorpresas. de que Van a haber sorpresas. va a en haber el cielo. sorpresas. ¿Te imaginas al profeta Isaías de la manera en que murió y por quién murió? De pronto ver que él resucita y a su lado lo ve a aquel que lo mató. De la misma manera, Claro. Esteban, ¿no? Esteban. El primer mártir en la historia del cristianismo, siendo resucitado y viendo a su lado aquel que fue el apóstol a los gentiles, el apóstol Pablo, ¿no? Sí, Y así, definitivamente muchas sorpresas va a van a haber haber. muchas sorpresas, ¿no? Y nosotros en esta lección hay mucho que hablar, ¿no? Ujú. El tiempo también es un enemigo muy cruel en esta vida, Sí. porque es muy corto, ¿no? Hay Es algo muy muy corto. importante, disculpa que te corte, Gerson. Aquí el juicio durante el milenio también tiene como propósito vindicar sobre todo el carácter de Dios contra las acusaciones que Satanás lanzó contra él en el principio. Dicho sea de paso, si aquí hay algo que yo veo interesante es que el juicio me da la respuesta más amplia del por qué Dios no destruyó a Satanás inmediatamente después de la rebelión. Exactamente. Y prácticamente todo este juicio llega a ese punto, ¿no? Porque tal vez tú te preguntaste lecciones anteriores, trimestres anteriores, que también se hablaron en cuanto al inicio de la rebelión, el inicio del mal, que mal no recuerdo una lección, un trimestre también se estudió en cuanto a ello. ¿Por qué Dios no destruyó a Satanás desde el momento en el que se rebeló? Y es justamente por ello, porque quería llegar a este juicio para que todos pudiesen ver de que Dios es un Dios justo, de que Dios siempre te da una segunda oportunidad, ¿no? Y nosotros hemos ya en lecciones anteriores que Satanás tuvo esa oportunidad Tuvo la oportunidad antes de ser expulsado. antes de ser expulsado. Dice que Cristo mismo de alguna forma trató de hacerle ver que estaba por un mal camino y que debía Exacto. arrepentirse de ello. O sea, no sabemos cuánto tiempo pasó, porque incluso el hecho de haber engañado a la tercera parte de los ángeles nos dice que puede haber llevado buen tiempo maquinando sus engaños para que la tercera parte de los ángeles lograran estar de su lado. Tuvo tiempo de gracia, por así decirlo, ¿no? Así Pero es. él no supo aprovechar eso. Y es justamente en esta fase final, el que ya vendría a ser el juicio ejecutivo, es en donde se va a dar fin al mal desde raíz.
Así ¿no? es. Entonces, para que no solamente toda la humanidad vea, sino también nos dice que en cuanto a los demás seres de otros mundos, de otros, ellos puedan ver de que Dios realmente ha sido un Dios justo, ¿no? Y este trimestre, la lección en cuanto al juicio, nos muestra ello, de que realmente Dios es un Dios justo. No hay manera de que nosotros podamos contradecir en cuanto a sus juicios, porque es realmente un Dios imparcial, ¿no? Y todo lo que Él nos ha mostrado es correcto. Y justamente en ese milenio es en donde nosotros vamos a verificar, ¿no? Bueno, finalmente, como tú decías, ¿no? El juicio ejecutivo tiene como por objetivo purgar totalmente el universo de pecado. Y aunque la Biblia nos muestra ejemplos de juicios punitivos que Dios ejecutó en la historia del canon bíblico y que también están registrados en la historia, que no están registrados en la Biblia, podemos ver el caso de la misma expulsión de Lucifer, de Adán y Eva cuando fueron expulsados del jardín en el Edén, de Sodoma y Gomorra, la destrucción de ellos, el gran diluvio, ¿no? La muerte de los primogénitos en Egipto, entre otros ejemplos, ¿no? Que vemos también en el Nuevo Testamento y que también están a lo largo de los anales de la historia. Vemos de que esos ejemplos de juicios irreversibles, punitivos, llamados así, apuntan al momento en que Dios finalmente va a purificar el universo con un juicio de carácter ejecutivo, donde va a destruir el pecado desde la raíz hasta la rama. Y es considerado también donde la muerte, por así decirlo, va a ser destruida, ¿no? El último enemigo en ser destruido va a ser la muerte. Y una vez dije, va a ser la muerte de la muerte, ¿no? A eso se le considera la segunda muerte. Y hay algo también importante, Gerson, que en este juicio ejecutivo va a garantizar de que aquella rebelión que una vez se levantó en el cielo, nunca más se volverá a levantar. Y esa es otra de las razones por las cuales Satanás no fue destruido en su momento, para garantizar de que una rebelión tal no se vuelva a levantar. Pero allí no acaba la historia, ¿no? La siguiente lección nos va a presentar otra que no nos queremos adelantar tampoco. Sí, no queremos adelantarnos y eso justamente lo vamos a ver en la lección número 14. Y justamente este trimestre trae 14 lecciones, ¿no? Sí. Porque en cuanto al juicio es bien amplio, ¿no? Entonces, agradecer al amigo Rómulo por esta oportunidad que hemos desarrollado, la lección número 13. Creo que ya estamos finalizando también un nuevo trimestre y también un año más. Y solamente agradecer a Dios, ¿no? Por darnos esa oportunidad de poder compartir su palabra, de poder estudiar. Y solamente recalcar a los hermanos que están allí, estudiemos nuestra lección, compartamos también lo que estudiemos, los aprendizajes, y estemos siempre a cuentas con Dios. Porque no sabemos si nuestro nombre ya está siendo pasado en el juicio. Solamente nos queda que estemos a cuentas y Dios verá, nosotros veremos ya que los juicios van a ser totalmente justos. Y nadie se levantará para decir que Él ha sido injusto. Exactamente. Incluso los impíos reconocerán que Dios habrá sido imparcial y justo con las recompensas que dará a cada uno. Así es. Gracias, amigo Rómulo. Y ya finalizando también ya esta lección, vamos a dar el pase a nuestra amiga Leslie, que nos trae las últimas noticias y novedades en esta semana. Adelante, Leslie. Estamos a pocos días de ya terminar el año 2022 y nuestros mejores deseos siempre estarán contigo. Queremos hacerte recordar acerca de nuestra reunión de coordinación y capacitación que tendremos el sábado 7 de enero. No te la puedes perder, así que atento, evangelista, líder de grupo pequeño, parejas misioneras, directiva de escuela sabática, ministerio personal y ancianos, porque estaremos juntos reunidos la mañana de este sábado 7 de enero, a partir de las 6 de la mañana por el Zoom, así que atento porque tu pastor ya debe estar brindándote el link para esta reunión de capacitación. Y también no olvides de que vamos a estar contando con la participación especial
especial del pastor Héctor Roncal. Él es director del Ministerio Personal de la Unión Peruana del Norte. No te lo puedes perder y nos encontramos en esa fecha. Hasta pronto.